Sos de Neo. Seguí tu plan, ahora de 18 a 27 años. El mundo se pregunta por estas horas dramáticas si existe la posibilidad cierta de que Rusia invada Ucrania, iniciando un conflicto armado cuyas consecuencias son impredecibles. Y la verdad es que sí, existe esa posibilidad. ¿Por qué? Bueno, por un lado, por una razón política. Vladimir Putin, el presidente de Rusia, fue muy lejos en su amenaza a la Organización del Tratado Atlántico Norte, la OTAN, de que iniciaría esa invasión si la OTAN no renuncia pública y categóricamente a incorporar en el presente o en el futuro a Ucrania en sus filas. Va a ser muy difícil para la OTAN asumir ese compromiso sin que parezca una capitulación humillante, y va a ser muy difícil para Vladimir Putin volver sobre sus pasos después de haber planteado esa amenaza de manera tan contundente. Y por otro lado, la posibilidad cierta de que Rusia invada Ucrania, iniciando un conflicto en gran escala, tiene que ver con una razón geográfica. La primera fue una razón política, la segunda es una razón geográfica. Además de no querer en sus fronteras países que sean miembros de la OTAN, además de que Vladimir Putin no quiere tener en las fronteras de Rusia a la Alianza Atlántica, y la OTAN, considera el Kremlin, ya avanzó demasiado al incorporar los países que integraron el Pacto de Varsovia, Polonia, Hungría, Rumania, Bulgaria, y avanzó más todavía cuando incorporó ex repúblicas soviéticas como los países bálticos, Estonia, Letonia y Lituania. No va a permitir que Ucrania también se convierta en miembro de la OTAN. Si lo hace, dijo Vladimir Putin, en el oriente nacerá un estado tapón. Donetsk y Lugansk, en la región ucraniana del Donbass, van a convertirse en un estado separado de Ucrania, un estado prorruso que va a alejar a la OTAN de sus fronteras. Esa es una razón geográfica. La otra razón geográfica o geopolítica tiene que ver con la facilidad para Rusia de atacar casi por todos los frentes, ¿no? Por lo menos atacar a Ucrania, invadir simultáneamente desde el norte, desde el este y desde el sur. Rusia tiene posibilidad de invadir desde el norte porque ya tiene tropas rusas estacionadas en Bielorrusia. Si bien Bielorrusia no es Rusia, es otro país separado, un país independiente con su capital en Minsk, pero tiene un presidente, un déspota, que es un vasallo del Kremlin, Alexander Lukashenko. Y Lukashenko va a hacer todo lo que el Kremlin le ordene hacer. Ya hay tropas rusas entrando en Bielorrusia y el propio ejército bielorruso sería parte de una invasión. Kiev, la capital de Ucrania, no está muy lejos de la frontera de Bielorrusia. O sea, Rusia tiene posibilidad de invadir llegando a Kiev en un par de horas, ¿no? También puede atacar desde el este, porque toda la frontera este de Ucrania es frontera con Rusia. Del otro lado está Rusia y ahí ya tiene estacionados por lo menos 120.000 efectivos militares muy fuertemente armados y con divisiones de blindados que parecen infinitas, ¿no? La invasión desde el este puede ser aplastante, pero también simultáneamente el ejército ruso puede entrar desde el sur de Ucrania. O sea, Ucrania puede ser atacada desde el norte, cayendo rápidamente su capital porque está muy cerca de la frontera con Bielorrusia, que intervendría en el conflicto a favor de Rusia, desde el este, que está la propia Rusia y entraría desde su territorio,
y desde el sur, porque en el sur Rusia desde el 2014 ocupó y anexó la península de Crimea, y a la península de Crimea accede muy fácilmente a través de un puente que cruza un estrecho que hace al norte del Mar Negro. Pero además puede atacar o incursionar desde lo más oeste que hay en el sur, que es Moldavia. Si bien Moldavia, una ex república soviética, una pequeña ex república soviética, no es prorrusa, y precisamente por no ser prorrusa, perdió una parte de su territorio. En ese territorio hay ejército ruso. Moldavia, cuando desapareció la Unión Soviética, se proclamó un Estado independiente, y este Estado independiente, que queda en la región antiguamente conocida como Besarabia, y que alguna vez fue parte de Rumania, cuando se declaró independiente, al poco tiempo, bueno, tuvo gobiernos no antirrusos, pero claramente no prorrusos, más vale proeuropeos. Entonces, en la región de Moldavia, donde hay población de origen ruso, Rusia activó el nacionalismo separatista para que los rusoparlantes, los que hablan en ruso, o sea, población de origen rusa, se separaran de Moldavia. Esa región es el Transdniester, o sea, la costa oriental del río Dniester. Y en esa región, en el Transdniester de Moldavia, que desde hace ya varios años es de hecho un territorio independiente, hay ejército ruso. Lo único que le queda a Ucrania como frontera de la que no debe esperar una invasión rusa es su frontera occidental, ¿no? O sea, desde Polonia, desde Rumania, desde la cercana Hungría, desde Eslovaquia, desde esos países que están en su frontera occidental, no va a entrar el ejército ruso, pero es prácticamente el 80% de las fronteras norte, este y sur, abarcan el 80% o más de las fronteras de Ucrania. De todos esos costados puede Rusia invadir de manera simultánea, y esto desbordaría, claramente desbordaría de manera total al ejército ucraniano. Si se produce esa invasión y si el ejército ucraniano queda desarticulado rápidamente, queda desbordado y capitula rápidamente, ¿puede la OTAN quedarse observando desde afuera? Una cosa está claro, la amenaza de sanciones económicas y de aislamiento político que le está haciendo Estados Unidos a Vladimir Putin, yo no creo que lo disuada. Yo no creo que lo disuada. El jefe del Kremlin sabe cómo arreglárselas cuando recibe sanciones económicas, ¿no? Bueno, todo está por verse. La otra pregunta es, ¿pero existe entonces la posibilidad de que se pueda evitar esta guerra? Si la OTAN no puede aceptar la amenaza de Putin y firmar un compromiso de que ni ahora ni nunca va a incorporar Ucrania a sus filas, y Vladimir Putin tampoco puede retroceder después de haber llegado tan lejos en sus amenazas, ¿cuál puede ser la salida? Para mí, la única salida tiene su modelo inspirador en la crisis de los misiles de 1962. En aquel momento el mundo quedó en la cornisa de una guerra nuclear. Parecía que no había una puerta de salida, y le encontraron Kennedy y Khrushchev, el entonces líder soviético. Khrushchev aceptó retirar los misiles que había puesto en Cuba, pero a cambio le exigió a Estados Unidos, y Kennedy aceptó, no solo un compromiso de no invadir nunca Cuba, sino también retirar los misiles nucleares que la OTAN tenía en Turquía apuntando hacia el territorio soviético. O sea, Khrushchev retiró los misiles, pero logró que le sacaran los misiles de la OTAN que estaban en Turquía apuntándolos,
Y Kennedy logró nada menos que esos misiles nucleares que le habían instalado del otro lado del estrecho de la Florida fueran retirados de ahí. Bueno, un toma y daca. ¿Cuál sería el toma y daca en este caso? Y el único toma y daca posible es que no sea la OTAN, sino la propia Ucrania la que se comprometa a no reclamar el ingreso a la OTAN y a cambio reciba de Rusia el compromiso de no invadirla y también el compromiso de no seguir alimentando con armas y financiando a las milicias prorrusas de la región del Donbass. Pinturería Fantini, tienda de pinturas.